Entonces hoy vamos a hablar sobre el cerco de Dios, el vallado invisible de los hijos del reino. Para ello vamos a abrir nuestras Biblias, que tengan sus Biblias en el capítulo 1 de Job. Yo sé que muchos ya han leído Job, lo conocen, pero no hay muchos que entienden lo que está escrito. Capítulo 1 de Job, verso 9, hasta el verso 10. Aunque tú puedes tranquilamente, ¿no?, leer todo el capítulo. Hubo una conversación, ¿no?, entre el Señor y entre el adversario, que es lo que significa al fin y al cabo Satanás, adversario. Y respondió Satanás al Señor y le dijo: una pregunta, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has bendecido, por lo tanto sus bienes has aumentado sobre la tierra. Bueno, aquí nos vamos a centrar sobre el cerco. El cerco o el vallado no es algo simbólico, esto es una realidad espiritual. Aquí Satanás no está hablando en términos poéticos ni filosóficos ni nada de eso. Él vio ese cerco, él lo reconoció. No era una metáfora. Amén, así es. Era una barrera espiritual real, una fortaleza invisible que le impedía su acceso. Entonces, ese vallado que tenía Job es una manifestación de la justicia, la obediencia y la cobertura divina que rodea a los hijos del reino. Es la señal de que un territorio pertenece a Dios. En el mundo espiritual, cada creyente, tanto Maribel como Henry, Graciela también, Carlos igualmente, Viridiana, Conchi, Eva, Roberto, Esmelda, Emilia, Alberto, Paloma, Lucero, todos los que estáis aquí, todos, cada creyente tiene un perímetro, un dominio, un terreno asignado por el cielo para ti. Amén. Y alrededor de ese territorio hay un cerco de fuego, una muralla de ángeles, una frontera espiritual que el enemigo no puede cruzar mientras tú no se la abras. Amén. El Salmo 34, verso 7 dice: el ángel del Señor acampa. El ángel del Señor acampa, se monta un campamento, básicamente. Como el campamento de Madián. Acampa alrededor de los que le... Gracias, Henry, por compartir los versículos. Alrededor de... Nada, esto... Eso, Joana, Arelis. Muy bien. Alrededor de los que le temen. Así ¿Y qué es. hace? ¿Pero qué más? Sigue más. Y los... Vamos a tener que leer más Biblia, ¿eh? No, se lo saben. No, pero ¿Y falta qué más. hace? Y los... Lulú dice los guarda, eso es, los defiende. Los guarda y los defiende, ahí está. Entonces, ese cerco debilita el dominio de tu autoridad. O sea, cada hijo de Dios, como he mencionado, todos los que estáis aquí, cada uno de vosotros, tenéis una jurisdicción espiritual. Y Job lo tenía claramente definida. Su casa, sus hijos, sus siervos, sus bienes y sus campos. Amén. Todo lo que le pertenecía estaba cubierto bajo ese cerco divino. Entonces, ese territorio era el ámbito donde la fe tiene peso, donde su obediencia generaba protección y donde su integridad
sostenía el muro espiritual que el enemigo no podía atravesar. Y así también, tú hermano, tu hermana que me escucha, tienes un territorio asignado por Dios. Tu cuerpo, tu mente, tu espíritu, Amén. tu familia, tus recursos, tus proyectos, tu ministerio y todo lo que el Señor te ha confiado. Amén. Ese, escúchame bien, ese es tu dominio espiritual. Y dentro de ese dominio hay un cerco divino que marca tus límites de autoridad y protección. Y ese cerco no solo te guarda del ataque externo, sino que también te define dónde se manifiesta el respaldo del cielo. Y dentro de ese cerco, tu palabra tiene poder. Tus decretos son válidos. Tus oraciones gobiernan. Y tus decisiones mueven el mundo espiritual. Amén. ¡Wow! Ahí es donde tus actos de fe tienen autoridad legal en el reino, porque estás ministrando dentro del terreno que Dios te confió. Amén. Porque como ya vimos la vez pasada, el miércoles, fuera de ese límite, tu autoridad ya no opera igual. Porque Dios respeta Eso es muy importante. los dominios, los rangos y las jurisdicciones. Amén. ¿Vale? Entonces, cada creyente tiene un alcance espiritual determinado. Hasta donde llega. Y moverse fuera de él es exponerse a un terreno donde quedas expuesto, donde el respaldo de Dios se debilita. Por eso, el enemigo siempre busca romper ese cerco, debilitar la cobertura, o una cosa peor todavía. ¿Sabéis cuál es? Peor todavía. Entrar. Provocarte a que tú mismo lo abras. ¡Ah, qué fuerte! ¿Y cómo lo hace? A través del pecado, Claro. la desobediencia, la ofensa, el orgullo o la falta de perdón. O sea, cada grieta emocional o es espiritual puede abrir un punto de acceso. Por eso ahí, en el libro de Eclesiastés, capítulo 10, verso 8, nos advierte y nos dice: el que abre brecha en el vallado, la serpiente lo morderá. Sí. O sea, el diablo no puede entrar donde el cerco está cerrado. No puede, es imposible. Tú me puedes decir lo que sea, pero es imposible. El diablo no puede entrar. A ver si captamos esto. A ver si de una vez lo entendemos. Para no darle la gloria que muchos le dan al enemigo. Sí. Es hora de despertar ya, de entender la palabra, de profundizar y de no darle tanto lugar al enemigo como mucha gente le da. Pero si el diablo logra que tu cansancio, que tu miedo, o tus distracciones, o tus decisiones espirituales, no lo sé, intenta entrar a dañar tu dominio, a eso tienes que revisarlo. Algo pasa. Pero cuando un hijo de Dios realmente entiende sus límites, cuida su vallado y se mantiene en obediencia, su autoridad, ¿qué hace? Se multiplica. Amén. Y el infierno no puede traspasar los límites que el Todopoderoso ha establecido en tu vida. Amén. Así es. Tu cerco no es debilidad, es definición de gobierno. Y dentro de ese cerco eres un rey y un sacerdote. Amén. Con poder para establecer el reino. Y fuera de él, lo único que vas a ver es frustración, confusión, ataque. Por eso, guarda tu cerco, porque ese es el espacio donde Dios te ha concedido dominio y victoria. Amén. ¿Estamos todos? Entonces volvemos a Eclesiastés, volvemos allí.
en el capítulo 10, verso 8, donde dice que el que hiciere hoyo caerá en él, y el que abriere brecha en el vallado le morderá la serpiente. O sea, aquí Dios nos está revelando un principio muy profundo espiritualmente. Esto es una perla, que el cerco no se rompe desde fuera, se abre desde dentro. ¡Wow! Vuelvo a repetirlo. Interesante recibir esto, hermanos. El cerco no se rompe desde fuera, se abre desde dentro. O sea, tú lo abres. El enemigo no tiene poder para atravesar el vallado que Dios ha establecido en tu vida. Solo puede entrar si tú mismo, consciente o, escúchame bien, inconscientemente, le abres una brecha. La serpiente no puede saltar el muro, no puede forzar la entrada, pero sí puede esperar pacientemente a que alguien levante el cerrojo. Y muchas veces esto ocurre a través de pequeños actos de desobediencia, de pecados ocultos, de orgullo espiritual, de murmuración, de falta de perdón, o simplemente por descuido de una vida de altar, de una vida de oración, de una vida de intimidad. Por lo que vemos, por lo que escuchamos en la televisión, la música. O sea, no hace falta una caída escandalosa, como que un pastor cometa adulterio, o yo qué sé, cosas así fuertes, no. Basta con dejar de vigilar el corazón para que se abra una grieta. Eso no quiere decir que porque ya uno diga una mala palabra, lo que sea, ya está, ya se abre una puerta y no. Porque todos fallamos, todos pecamos, es así. Pero poco a poco se debilita ese muro, ese cerco. Entonces, cada vez que nosotros abrimos una puerta al enemigo, el cerco se debilita. Y puede ser una palabra, no sé, una palabra necia que siembra división, una emoción descontrolada que nos saca del mover del espíritu, una ofensa que no ha sido tratada, una conexión impura o un pensamiento que no ha sido llevado cautivo a la obediencia de Cristo, o una actitud persistente de queja. Todo eso va creando pequeños agujeros en el muro de protección espiritual que Dios ha puesto en tu vida. Y cuando ese muro se abre, se agrieta, la serpiente entra y libera su veneno. Te trae un desánimo que enfría tu fe, te trae confusión que nubla tu discernimiento, o enfermedades que afectan el cuerpo, o ruina que golpea fuertemente tus finanzas. También, totalmente. Y ataques espirituales que buscan desgastar tu alma. Wow. Y eso es un proceso silencioso, pero letal. Porque una brecha sin reparar puede convertirse en una puerta abierta hacia la destrucción. Sí. Por eso ya la Escritura nos advierte, Pablo nos advierte, no deis lugar al diablo. Efesios 4:27, no deis lugar al diablo. Esto significa que tú no le concedas espacio legal en tu vida. No le des conversación, no le des atención. Cada vez que tú permaneces en obediencia, que tú perdonas rápido, que renuncias al orgullo y que guardas tus pensamientos en Cristo, ¿qué pasa? Que el cerco se fortalece más. Porque recuerda una cosa, que el vallado es tu frontera espiritual, es tu perímetro de gloria, es tu zona de respaldo divino. Y si tú lo guardas con oración, con humildad, con discernimiento, el enemigo no podrá tocarte. Podrá rondar por ahí como anda, como león rugiente,
pero no puede tocarte. Amén. Porque somos protegidos por el poder de Dios mediante la fe. Amén. ¿Sí o no? Amén. Porque mientras el cerco está ahí cerrado, la serpiente solamente puede mirar de lejos. Porque hay un fuego celestial. Además de eso, el cerco también puede ser reforzado. El cerco no solamente puede restaurarse cuando alguien pues, ha fallado, lo que sea, no importa. También se fortalece. O sea, no importa si tú en algún momento lo has abierto o lo que sea, o el enemigo ha intentado debilitarlo. El Dios de misericordia te da oportunidades de levantarlo mucho más fuerte y más sólido que antes, a través de una oración, de orar constantemente, de una consagración diaria, de una adoración genuina, porque ahí está la obediencia a la voz del Espíritu y la cobertura espiritual. Todo eso es un muro invisible que se vuelve más fuerte, más alto y mucho más impenetrable. Entonces, cada acto de fidelidad, cada renuncia al pecado, cada lágrima derramada delante de la presencia del Señor, todo eso se convierte en un ladrillo espiritual que refuerza tu cerco. Cada vez que tú adoras, un ángel añade fuego a tu muro. Cada vez que obedeces, la muralla se vuelve más densa y más luminosa. Cada vez que tú caminas en pureza, el cerco se transforma en un hierro encendido ante los ojos del enemigo. Y cada vez que te mantienes bajo autoridad espiritual, el cerco recibe respaldo del cielo. Amén. Wow. Así es, más impenetrable aún. Porque los vallados no se mantienen por fuerza humana, sino por la gloria de Dios habitando dentro de ella. Amén. Wow. Amén. Zacarías capítulo 2, verso 5. Así dice el Señor, yo seré para ella, dice el Señor, muro de fuego en derredor, y seré la gloria en medio de ella. ¡Wow! Esta es una de las promesas más poderosas de protección espiritual para nosotros. ¡Wow! Un muro de fuego que no solamente rodea, sino que quema todo intruso que intente cruzarlo. Se achicharran ahí. O sea, el Espíritu de Dios mismo Amén. se convierte en un escudo de fuego, en un escudo viviente, una muralla ardiente que no se apaga ni de día ni de noche. Esto no se trata de una valla común, una valla de alambre, de espina, de piedra, no. Es una presencia ardiente. Y mientras tú más cerca estés de Dios, más intenso es el fuego. Amén. Qué bueno, hermanos. Mientras más íntima es tu relación con Él, Amén. más impenetrable es el mundo. Así que deja ya de preocuparte, deja ya de temer al enemigo si ha intentado acercarse a lo que sea. Olvídate. Ese territorio pertenece al Altísimo. Vamos más allá. Os voy a soltar una perla más. Cuenta, a ver. ¿Estáis aquí conmigo? ¿Cuánto les está pareciendo interesante? Que digan a mí. O si no, me voy ya, pero tengo más. Paramos, hay más. Paramos. Hay Nos más seguimos. revelación, hay más revelación. Hermanos, un saludo a todos los que estáis entrando. Darle a seguir. Vamos a estar compartiendo esta palabra y después orando y ministrando. Hermanos, la presencia del Señor Jesús está aquí. Vamos a profundizar más. El cerco no solamente protege, también autoriza. ¿Cómo es eso? ¿Qué es esto? ¿De qué estás hablando, Rubén? O sea, no es únicamente una barrera contra un ataque, sino una zona de gobierno espiritual donde el cielo te reconoce como embajador del reino. Wow, espérate, vuelvo a repetirlo. El cerco no es solamente una barrera, un vallado espiritual para protegerte contra los ataques, no.
sino una zona de gobierno espiritual donde el cielo te reconoce como embajador del reino. Claro. ¡Wow! Y dentro de tu vallado, tú no eres un simple creyente, un simplemente creyente más, no, sino que tú eres un sacerdote y un rey. Y tú ahí tienes potestad para atar y desatar, decretar y establecer, bendecir y reprender, sembrar palabra y ver fruto. Amén. ¡Wow! O sea, es el ámbito donde se manifiesta la autoridad delegada de Cristo a través de ti. Claro, es como un trocito de cielo, soy de la embajadora en mi reino del cielo, ¿no? En mi hueco, en mi... Y cuando tú permaneces dentro de ese cerco, tus palabras cargan respaldo celestial. mi territorio. Porque hablas desde la jurisdicción que el Espíritu te asignó. En ese espacio, escúchame, tú ahí, todos los que estáis, Joana, Robert, ahí, en ese espacio que Dios te ha delegado, que te ha dado, tu oración produce movimiento, tus decretos establecen orden. Es el territorio donde el reino de Dios se expresa por medio de tu vida y tus decisiones. ¡Wow! Por eso el enemigo quiso tocar a Job. Porque Job gobernaba espiritualmente sobre todo su entorno. Claro. Él había establecido el reino en su casa, en sus hijos, en sus bienes y en sus campos. Escúchame bien, Job no solamente era bendecido, era un gobernador espiritual en su región. ¡Wow! Un hombre cuya justicia mantenía un cerco tan sólido que Satanás no pudo atravesarlo sin permiso. Qué bueno. Solo fue Dios que levantó parcialmente ese vallado para probar y refinar la fe de su siervo. Y fíjate una cosa, que el adversario pudo tocar lo externo, pero jamás lo interno. El fuego consumió sus bienes, los vientos derribaron su casa, la enfermedad, ¡pum!, golpeó su cuerpo. Pero la integridad de Job permaneció intacta, porque su raíz estaba en el centro del cerco. ¿Y cuál es? Su comunión con Dios. Ese es el secreto del gobierno espiritual. No se basa en poder humano, sino en la intimidad con el Altísimo. Entonces, mientras esa relación esté viva, el cerco sigue activo, el reino sigue manifestándose y el justo sigue gobernando aún en medio de la tormenta. Cuando un hijo de Dios se mantiene dentro de su cerco, el infierno tiembla, porque sabe que ese territorio está bajo el reinado del Cordero. Amén. ¡Wow! ¡Qué tremendo esto! Otra perla más, o ya acabamos. Venga, una más y terminamos. Hay más todavía. Vamos a profundizar más. Hay más revelación. ¿Sabías tú que los vallados se extienden con tu crecimiento espiritual? El cerco que Dios ha levantado a tu alrededor no es estático, es dinámico y crece contigo. Entonces, cuando tú avanzas en obediencia, en revelación, en fe, en santidad, tu vallado se ensancha y se fortalece. Amén. Vas avanzando, te vas comiendo territorio. Tu dominio espiritual se expande y con él
el área donde tu palabra tiene poder y tu oración tiene autoridad. Cada paso que tú tienes en intimidad con Dios, cada acto de fidelidad, cada victoria sobre el pecado, abre nuevos espacios de influencia. Amén. ¿Y qué pasa? Que tu cerco crece y cubre no solo lo que te pertenece a ti, sino también nuevos terrenos que Dios te da para gobernar. Amén. ¡Wow! ¿Y qué son esos terrenos que Dios te da para gobernar? Nuevos proyectos, ministerios, relaciones. Y fíjate, incluso hasta territorios de impacto espiritual que antes no estaban bajo tu autoridad y tu jurisdicción. ¡Qué ¡Wow! bueno! Toma ya. ¡Qué bueno, hermanos! Por eso Satanás teme a los hijos de Dios que maduran. Porque sus vallados comienzan a rodear ciudades, familias, generaciones enteras. Cada hijo de Dios maduro es un punto de cobertura celestial que se extiende más allá. Su protección va más allá de sí mismo. Así lo declara el Salmo 2, el Salmo 2, verso 8. Pide, y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. ¡Wow! El Señor no solamente promete una protección individual, sino autoridad creciente. Amén. A medida que tu corazón se alinea con la voluntad de Dios, tu cerco se convierte en un instrumento de bendición y de gobierno sobre todo lo que el Señor te ha confiado. Salmo 2, 8. Salmo 2, verso 8. Tu crecimiento espiritual no es solo personal, es expansivo y estratégico. Porque el reino de Dios se manifiesta en la medida que tus vallados avanzan y se consolidan. Vamos más allá, vamos a acabar ya en breve. Pero este requiere un mantenimiento, al igual que seguramente tú tienes un coche y el coche necesita mantenimiento, tienes que llevarlo al taller para cambiar el aceite, pasar la ITV y todas esas cosas, ¿no? A veces pues fallan las cosas, hay que reponer piezas, hay que cuidarlo. Hace falta un mantenimiento, ¿verdad? Así es. Pues así, el cerco que Dios coloca a nuestro alrededor también requiere vigilancia constante. No basta con levantarlo y esperar que permanezca intacto, para nada. Debes cuidarlo día tras día para que siga cumpliendo su propósito de protección y de autoridad. Pero fijaros que mantenerlo activo implica una serie de prácticas espirituales que fortalecen tu vallado y lo mantiene cerrado e impenetrable ante el enemigo. Por eso es importante mantenerlo. Entonces, para fortalecer mi vallado, ¿qué hago? 5 puntos solo. Cuéntanos. Número 1. Vigila tus portales. ¿Y cuáles son tus portales? ¿Cuáles son los portales? Tus ojos, tus oídos, tu boca, tu mente, tu corazón. Bueno, corazón, mente, es lo mismo. Lo que dejas entrar por cada uno de esos portales puede abrir grietas invisibles en tu cerco. Número 2. Caminar en santidad y perdón. Estamos hablando del mantenimiento, porque la desobediencia y el resentimiento son como agujeros que el enemigo utiliza para infiltrarse dentro. ¿Qué más? ¿Cómo puedo mantenerlo? ¿Cómo puedo fortalecer mi vallado?
honrando las coberturas espirituales. Mm. ¡Ah! Eso no lo han oído nunca. ¡Ah! Eso muchos no saben lo que es. Honrar las coberturas espirituales. Padres, pastores, ministros y líderes espirituales, todos estos son canales de autoridad que refuerzan tu vallado. Y despreciarlos debilita tu protección. Y cuando hablo de honra, no estamos hablando de dinero. Estamos hablando de respeto, de reverencia. Estamos hablando de cobertura. Pero también se puede honrar. Y también de dinero, claro, por todo, todo. Lo digo porque por si alguno piensa que honrar es solamente dar dinero. No, es todo, es todo. Y posiblemente el próximo día, si Dios me lo permite, voy a estar hablando sobre esto. Sobre honrar las coberturas espirituales. Porque son canales de autoridad que refuerzan tu vallado. ¿Qué más? Número 4. Mantener fuego en el altar. La oración, la adoración, el hacer obras de justicia y el meditar en la palabra, todo eso es un combustible que mantiene vivo, activo. Exacto. Tu cerco espiritual. Es el tener el altar encendido en fuego, lo que preguntabas, Victoria. Y número 5, por último. No darle acceso a lo profano. Músicas, conversaciones, atmósferas, ambientes que están contaminados o actitudes impuras. Todo eso puede abrir puertas invisibles al enemigo. Entonces, cuando tú aplicas estos principios, el vallado se mantiene encendido, activo y protegido. Amén. El fuego espiritual no se apaga y cualquier intento del enemigo por penetrar en tu vallado se encuentra con una muralla ardiente que lo repela. Así dice Levítico, capítulo 6, verso 13. El fuego arderá continuamente en el altar y no se apagará. Amén. Así como el altar de sacrificio debía mantenerse en fuego constante siempre, igualmente tu vida espiritual debe ser un altar encendido. Amén. Con vigilancia, con disciplina, donde la protección divina nunca se debilita. Amén. El cerco se mantiene ahí, vivo, mientras el fuego del Espíritu arde sin pausa. Amén. Asegurando que el enemigo solo pueda mirar desde fuera, sin tocar lo que Dios ha establecido como tu dominio sagrado. ¡Wow! Entonces, para terminar, hermanos, como conclusión, el cerco de Dios nos enseña que la protección, que la autoridad y que la manifestación del reino están íntimamente conectados con nuestra obediencia, con nuestra santidad, nuestra justicia y nuestra vigilancia espiritual. No es un resguardo pasivo. ¿Puedes resumir los 5 puntos, el título de los 5? Me voy para atrás. ¿Por qué? Vale, no por nada. Entonces, esto no es un resguardo pasivo. Requiere cuidado, crecimiento y fidelidad. Y a medida que lo fortalecemos y mantenemos nuestro vallado fuerte, ¿qué pasa? Que nuestro dominio se expande, nuestra autoridad crece, nuestra influencia protege y también bendice a otras personas. Entonces, vivir consciente de este cerco nos permite caminar tranquilos, con paz, con seguridad, gobernar también con poder y enfrentar al enemigo con confianza. ¿Con la confianza de qué? De que el fuego de Dios arde a nuestro alrededor, resguardando todo lo que Dios nos ha dado y nos ha sido confiado.
Amén. ¿Estamos aquí todos? Amén. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Qué bueno, hermanos. Qué importante mantener el fuego. El vallado es la protección que el Señor te otorga para enfrentarte a las cosas del día a día. Si no, suscríbete a nuestro canal de Telegram. Ahí voy a volver a ponerla y puedes volver o a escucharla si ha llegado tarde. La voy a volver a poner. Aparte de eso, hay otra palabra que di acerca de esto. Es como si fuera una continuación. Estuvo muy bien, porque habló la diferencia entre interceder, la diferencia entre hacer guerra espiritual, cuándo se puede interceder, cuándo no, cuándo es guerra. Es que eso estuvo muy interesante, muy interesante. Mirad, tenéis que descargaros Telegram, la aplicación de Telegram, que es muy parecida a WhatsApp, y ahí metéis y escribís Iglesia, tu reino aquí, dentro de Telegram, ¿vale? Iglesia, tu reino aquí, y ahí salimos, os agregamos, y ahí tenéis todas las predicaciones, y es que encima hacíamos resúmenes, poníamos imágenes, os lo dejábamos todo masticadito para que hicierais así, todo ya, y podéis ir para atrás y decir, uy, qué título más interesante, yo qué sé, como es que tenemos tantos. Para los que no han estado atentos, los 5 puntos para fortalecer el vallado. Número 1, vigilar los portales. Hablamos de los ojos, la boca, la mente, el corazón, todo eso. Número 2, caminar en santidad y perdón. Porque la desobediencia, el resentimiento, la falta de perdón, la amargura, todo eso son grietas donde el enemigo entra. Número 3, honrar las coberturas espirituales. Amén. Tus pastores, tus ministros, tus profetas, tus mentores, incluso tus padres físicos también. Honrarlos. Todo eso son canales de autoridad que refuerzan tu vallado, claro que sí. ¿Y qué pasa? Que el hecho de no honrarlo, despreciarlo o lo que sea, lo que hace es debilita tu protección. Claro. Porque son los representantes de Dios aquí en la tierra. ¡Wow! Número 4, mantener el fuego del altar vivo. Ya sabéis, cuanto más te acerques de Dios, más ardes, más quemas. El hacer las obras de justicia, todo eso es un combustible. Amén. Es combustible que mantiene vivo ese cerco, ese fuego. Es como echarle más gasolina, más. Claro. Hacer obras de justicia es algo tremendo. Y número 5, no darle acceso a lo profano. Mucho tipo de música, de películas, de conversaciones, de ambientes contaminados o actitudes impuras, todo eso abre puertas invisibles donde entra toda la serpiente ahí. Claro. Tú mismo le abres el vallado. Claro, al haber tanta música pactada con tantos satanistas, pues todo lo que ponéis es abrir las películas de terror, las películas de violencia, las películas en las que lo mejor es una pareja, otra por aquí, por allá, pues todo eso es como que decís, yo permito esto, exacto, yo permito lo otro, yo acepto esto, yo acepto lo otro. Bueno, vamos a orar, vengo en un minuto y prepararos, porque aquí no acaba, no es como la iglesia donde muchas iglesias, vamos a decir, darle sermón, oramos, sean bendecidos y nos vamos. No, vamos a ministrar ahora. Todos los que estáis aquí, bueno. todos los que estáis aquí, todos los que habéis recibido esta palabra,